Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan si el concepto de parque temático lo tomé del concepto de simulación de Baudrillard o está influenciado por este. No conscientemente, pero obviamente sí hubo una influencia ahí que no había notado hasta que usted me preguntó. Sí, es verdad. De hecho, Baudrillard pone como ejemplo de simulación la ciudad del parque de Disneylandia, la ciudad parque de diversiones de Disneylandia. Ignacio Olivar me pregunta si le recomiendo algún libro para profundizar en el concepto de ciudad parque temático. Simulacro y simulación, o sea, un comentario responde otro. Me preguntan sobre las ciudades turísticas. Es verdad, las ciudades turísticas son parques temáticos casi literalmente. Em, Hay una ciudad que es la cuna del tango y vienen turistas de todo el mundo a bailar tango, a oír orquestas de tango. Hay un pequeño problema, en Buenos Aires el tango no lo escucha nadie hace décadas. Entonces crearon, ok, pero tenemos que llevar a los turistas a alguna parte y crearon salones de tango em, que están cuidadosamente diseñados para que no vaya a entrar un argentino ni por casualidad ahí. Están en lugares perdidos de la ciudad, los afiches, el menú están en inglés. Menos echarte, que no lo pueden hacer legalmente, está cuidadosamente diseñado para que no pise un argentino ahí. Para llevar a los turistas a conocer un salón de tango de Buenos Aires. Eso sí, eso es un parque temático casi, yo diría que casi literalmente en ese caso. Un parisino me dice, yo vivo en la verdadera París y preferiría vivir en cualquier otra parte. Y dice, esto pasa. París es la París de verdad, no la París china. La París de verdad es un lugar que quiere mostrar una imagen de tiempos mejores, cuando era conocida como la ciudad luz. En las fotos, en las películas, quiere mostrar la imagen de que sigue siendo eso. No se parece ni remotamente a lo que es realmente la París de la decadencia de Francia, no, ni por casualidad. Pero quieren mostrar mantener esa imagen. Y sí, me imagino que esto también en sí misma empieza a convertirse en un parque temático. Me dicen, estoy esperando para ver al Cristóbal Colón Mapuche de Netflix. Estaría bueno eso. Es verdad, ¿por qué Colón siempre lo interpreta un actor blanco? Qué falta de diversidad. Hay que hacer una protesta por eso. Queremos un Colón Mapuche. Eh, no le extrañe que lo hagan de verdad. Esa gente carece por completo de sentido del ridículo. Me preguntan qué pienso del cambio climático. Cambio climático es un término pseudocientífico. En ciencia, en la verdadera ciencia, se parte de algo confuso, de algo vago, y se va hilando cada vez más fino, se usa una terminología cada vez más precisa, se van reconociendo causas y efectos de modo cada vez más minucioso, más puntual. Em, voy a estudiar lo que en el habla popular se llaman bichos. Bueno, empieza a clasificar los bichos y se da cuenta que pertenecen a categorías muy distintas. Entonces dice, bueno, a los bichos que tienen 6 patas los voy a llamar insectos. El cien pies, la araña, no son insectos, es otro área de estudio. Vamos a estudiar los insectos. Bueno, hay hormigas, cucarachas, abejas. Y dice, momento, las hormigas, mirándola mejor, no son todas la misma especie, hay múltiples especies. Vamos a clasificarlas. Una de las especies de hormigas es la hormiga legionaria y después hay otros tipos de hormigas. Y cuando lo empieza a estudiar más cerca, no, pará, la hormiga legionaria no es una sola especie. Y así, va hilando cada vez más fino la ciencia. Bueno, si usted toma lo que son una serie de problemas distintos, suponiendo que sean problemas, para empezar, que esto es una hipótesis, no es algo, no existen problemas en abstracto. Suponiendo que sean problemas, uno toma una serie de problemas distintos. Aumento de CO2 en la atmósfera, disminución del ozono,
Acidificación de los mares, reducción de la población de insectos, tala indiscriminada de los bosques, etcétera. Problemas muy distintos que tienen causas distintas y que probablemente requieran soluciones muy distintas unos y otros, y toma todo eso junto, lo mete todo en un paquete y lo llama cambio climático. Eso que era claro y distinto, lo tira en un paquete confuso con una terminología vaga e imprecisa. Bueno, eso no solo no es ciencia, eso es anticiencia. Está haciendo el procedimiento contrario al que hace la verdadera ciencia. Eso es anticiencia, el cambio climático. En esto han tenido un fuerte peso los organismos políticos, que han dado una prioridad absoluta como asesores oficiales a, a toda clase de charlatanes y no a los verdaderos investigadores. Supongamos que alguien propone un proyecto de ley, vamos a prohibir el uso de cierto producto químico en la minería porque contamina los ríos. El diputado lee eso, yo qué sé, para que me asesoro y te digo qué pienso. No es de sentido común, es algo que necesita un asesoramiento técnico el legislador que va a votar sobre el tema, y esto no tiene nada de malo. El legislador no tiene por qué ser un homo universal. Está bien que no sepa y que se asesore. ¿Para qué me asesoro? Y hay instituciones, en Argentina se llama el CONICET, en otros países tienen instituciones análogas, cuya función es precisamente dar asesoramiento científico a los políticos. Ok, llamamos a los investigadores del CONICET a que nos digan qué les parece, qué opinan. Tenemos este proyecto de ley, ¿qué opinan ustedes? No. Se llevan a una ONG ecologista que empieza a hablar boludeces de la Pachamama se ofende cuando cavan en la tierra porque eso altera el equilibrio de la naturaleza, y todo lo oyen con cara de póker. ¿Qué hacen esos idiotas hablando en el Congreso? A ver, el estúpido que lo votaron, que representa un colectivo de estúpidos y está ocupando una banca, está bien, es su derecho. La democracia es por definición el gobierno de los estúpidos. Pero no metas estúpidos extra. Lleva a gente que tenga un cerebro en la cabeza a asesorar antes de votar un proyecto de ley. Ni hablemos las medidas sanitarias del último año y medio, que estuvieron totalmente basadas en las ideas de Michel Foucault, un divagante, un charlatán que llamémoslo filósofo de la sociedad, vamos a ser generosos, y Bill Gates, un tipo que se forró en guita vendiendo disquetes. ¿Por qué? Como si no existiera una ciencia llamada epidemiología, como si estuviésemos en la edad del bronce, donde no tenemos la menor idea de lo que es una epidemia y no sabemos lo que hay que hacer. Entonces el rey dice, bueno, vamos a quemar incienso para los dioses, para decir que estamos haciendo algo. Esa misma fue la reacción en 2020. Vamos a quemar incienso para los dioses. Como si no tuviéramos la menor idea de lo que es una epidemia, no hubiera una ciencia que estuvo estudiando siglos lo que hay que hacer. En esto, repito, los políticos han tenido un rol central en apartar la ciencia, la verdadera ciencia, y meter toda clase de charlatanes, de vendedores de elixir, a ocupar el rol de asesores, de mentes, de expertos calificados. Expertos calificados como una desertora de la secundaria con deficiencia mental, por ejemplo. En esto los políticos cumplieron un rol central. Considero que es más restrictivo prohibir u obligar a alguien a hacer algo. Y me dicen que considera que es más restrictivo obligar porque a quien le prohíben una acción tiene otras muchas posibles
quizás infinitas. Voy a discrepar con usted en esto. Yo creo que las dos son igualmente restrictivas. Lo que pasa es que la obligación es más obviamente restrictiva. La prohibición crea esta falsa ilusión de que tenés muchas opciones. No prohibimos enseñar las matemáticas, prohibimos enseñar que 2 más 2 son 4. Pero el maestro de matemática puede elegir lo que quiera enseñar. Puede decir que 2 más 2 son 3, puede decir que 2 más 2 es pi, puede decir que 2 más 2 es 5 millones. Es libre, es infinitamente libre. Sí, pero le prohibieron la única que tiene sentido. Le prohibieron decir lo único que tiene sentido. No por casualidad la ideología del globalismo adoptó como símbolo, como bandera, las perversiones sexuales, porque las perversiones sexuales son infinitas opciones que no tienen ningún sentido. Vos sos infinitamente libre de elegir el sinsentido que más te guste. Elegí el sinsentido que más prefieras. Sé libre, tenés infinitas opciones. Es este mismo sofisma, es la idea de que la prohibición de lo único que tiene sentido, bueno, te abre infinitas posibilidades. Es una ilusión completa, es una libertad completamente ilusoria, no es la verdadera libertad es la libertad para poder hacer lo que tiene sentido. Esa es la verdadera libertad. Y lo demás es una ilusión, es una pantomima, es una apariencia de libertad. E incluso es una apariencia de diversidad, porque el hecho de que ninguna tenga sentido, ninguna de las opciones que se te presentan tenga sentido, es algo que tienen todas en común, por lo tanto, son básicamente todas la misma. O sea, incluso esa diversidad infinita, esa variedad infinita es ilusoria. O sea que respuesta es, las dos cosas son iguales, son prohibir y obligar es lo mismo. No se puede obligar sin prohibir y no se puede prohibir sin obligar. Pero parece superficialmente que obligar fuese más coercitivo. Gracias por su pregunta, repito, aunque discrepe, gracias por la pregunta, no, me pareció un planteo interesante. Roxana Alvarado me pregunta qué libro le recomiendo para aprender sobre metodología de la investigación en sentido amplio y en sentido más específico. En sentido específico no sabría qué recomendarle, en un sentido más amplio, más general, para tener una visión de pantallazo de cómo funciona la investigación. Le recomiendo La tecnociencia en nuestro tiempo, de Marta López Gil y Liliana Delgado, con prólogo de María Regnasco, que es un señor prólogo, prácticamente es una tercera autora. Y algo más específico, más técnico, la verdad que a mal puerto viene por leña. No sabría qué recomendarle, pero le recomiendo ese. Ese libro le va a gustar sin dudas. La tecnociencia en nuestro tiempo, de Marta López Gil y Liliana Delgado. Voy a tener que dividir el video en dos. Nos vemos en la segunda parte.